A lo largo de 2 días discutimos diversos temas que lastiman, que dañan, que laceran a las y los mexicanos, y hemos entrado en un proceso de discusión para buscar solución a estos reclamos de las y los mexicanos. Trataré de expresar en un momento más, en un resumen de los temas fundamentales que habremos de incorporar a nuestra agenda parlamentaria a partir del 1 de febrero. Asimismo, les entregaremos un inventario completo de todas y cada una de las iniciativas que las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI hemos presentado a lo largo de este año y medio de trabajo parlamentario, pero fundamentalmente los temas que vamos a plantear a partir del próximo sábado. Si me permiten, le daré lectura a esta síntesis apretada como resultado del trabajo de estos 2 días. Las familias mexicanas son primero. Sus principales preocupaciones son el punto de partida de nuestra agenda parlamentaria. 1. La creciente inseguridad que se vive en el país es terrible. Es la mayor preocupación de las familias. Por eso propondremos medidas para acabar con la extorsión telefónica y el cobro de derecho de piso, delitos que carcomen el patrimonio de las familias y amenazan de manera muy lamentable su tranquilidad. Es fundamental que se revise la estrategia de seguridad, que se asignen los recursos suficientes a estados y municipios y se mejore la coordinación y operación de los cuerpos policíacos. La crisis migratoria que hoy vivimos nos obliga como grupo parlamentario a pronunciarnos porque se acaben las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y que los mexicanos mantengamos la visión humanitaria que siempre nos ha caracterizado. Segundo, la economía familiar está amenazada. El futuro de la economía de la gente es sombrío. Hay tristeza en las familias mexicanas. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico se reduce. El desempleo aumenta y el costo de los productos básicos sigue subiendo. Por primera vez desde 1995, la economía decreció por causas internas. No hay a quién echarle la culpa ni a factores externos. Son causas que son y están al alcance del gobierno federal para ser atendidas. No se cumplió la meta de producción de petróleo en Pemex. Continúa el huachicoleo y el precio de las gasolinas, por más que nos digan que no, subió más que la inflación. Se falló en el sueño guajiro de crecer al 4%. Eso lastima a las familias mexicanas y a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Para mejorar la economía familiar, vamos a proponer la deducción del 100% de las colegiaturas y los gastos médicos, así como aquellas que beneficien a las familias, y la creación de un seguro de desempleo para proteger y dar tranquilidad a miles de mexicanas y mexicanos que han sido despedidos de su trabajo porque no hay confianza para invertir en el país, porque no hay condiciones, certidumbre, certeza jurídica, estímulos para impulsar la inversión privada y porque hay también ineficacia en el ejercicio de la inversión pública. Urge mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos con mejores empleos. Para lograrlo hay que incentivar las inversiones, hay que generar la confianza y la certidumbre. Estamos comprometidos por hacer lo que esté a nuestro alcance y nuestro mejor esfuerzo para que así sea.
Tercero, presentaremos reformas para que el gasto social promueva la generación de riqueza en lugar de asistencialismo, en lugar de matar la capacidad imaginativa y organizativa de la gente en las comunidades, para que tengan una visión productiva, para que se organicen y para que la ayuda del gobierno les sirva para hacer una unidad productiva, un tallercito de costura, una panadería, y le permitan a la gente, a las y los mexicanos, poner en práctica sus destrezas, sus capacidades, que son muchas, y se evite pues esta repartidera de dinero indiscriminada. Hay una confusión que es terrible. Se trata de constitucionalizar los derechos sociales, como si por tener la mayoría y hacer los cambios en la Carta Magna se garantizara en los hechos los derechos sociales que reclama, merece y por derecho corresponden a las y los mexicanos. Vamos a estar vigilantes para que los derechos sociales no solamente queden plasmados en la Constitución, sino que se reflejen en los hechos y en el beneficio directo a las familias más pobres de México. El gobierno federal concentró su política social en 4 programas. Qué bueno que se ayude a la gente pobre, pero qué malo que sea a costa de eliminar y mermar muchos servicios públicos que son fundamentales para que los ciudadanos más pobres puedan acceder a estos servicios. El tema de salud es un ejemplo claro. Yo creo que un mexicano prefiere una familia pobre que tiene un enfermo, una niña, un niño de cáncer, prefiere que haya medicina y que se cure su hijo para que no se muera, a que le regalen una dádiva mes con mes y a veces retrasado si bien le va. Propondremos la elaboración de un padrón único de beneficiarios para todos los programas sociales, para hacerlo más transparente, más eficaz, pero sobre todo para que se pueda evaluar y podamos ver si se avanza o se retrocede. Presentaremos reformas que faciliten el emprendimiento de los jóvenes y que garanticen pensiones dignas a nuestros adultos mayores. Que sí, qué bueno que les llegue ese dinero a la gente más pobre que lo necesita. Queremos que se haga sin sesgos electorales, o todos coludos o todos rabones, que llegue la ayuda para todos, no solamente para los de un solo color partidario. Insistiremos en un sistema de estancias infantiles que garantice el cuidado de las y los niños, así como la tranquilidad de las madres trabajadoras. Asimismo, presentaremos iniciativas para acabar con el acoso escolar. Defenderemos la autonomía universitaria y pugnaremos por una mayor asignación de recursos para las universidades y las instituciones de educación superior, y vigilaremos y propondremos las iniciativas y cambios que sean necesarios para lograr un sistema educativo de calidad en nuestro país. Las y los mexicanos merecen salud de calidad. Por eso presentaremos reformas que garanticen atención digna y oportuna, que la gratuidad de la salud en todos los niveles sea una realidad, no solamente en el discurso, que se sienta, que se vea, que los mexicanos y las mexicanas que requieren y demandan esa atención del gobierno lo puedan ver sus medicamentos y puedan curar a la gente. La gente no se cura con discursos. Así como el abasto suficiente, pues, también en los hechos. Sobre las importaciones de medicamentos, estaremos atentos a que sean de calidad y cumplan con la normatividad correspondiente. Queremos medicinas, sí, oportunas, pero que curen, no que enfermen o dañen o maten. Vigilaremos que el gobierno de la República tome las medidas necesarias y suficientes
para proteger a la población de la inminente llegada del coronavirus. Basta de olvidar a las mujeres. Propondremos reformas para combatir la violencia en contra de ellas e iniciativas para su empoderamiento e inclusión. Presentaremos un paquete amplio de iniciativas que atiendan las problemáticas y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como las leyes secundarias en los derechos de los afromexicanos. Pugnaremos por el apoyo presupuestal suficiente para el campo para garantizar la seguridad alimentaria y la subsistencia de las familias. Queremos que en los hechos el campo sea respaldado por el Gobierno de la República. No permitiremos, número 4, no permitiremos ningún retroceso en materia de justicia. Debemos poner un alto al populismo penal y a la violación de los derechos humanos. Pugnaremos por garantizar la libertad, la imparcialidad, la objetividad, el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que buscaremos la independencia judicial. Propondremos la eliminación del arraigo en la Constitución, la revisión de la figura de prisión preventiva oficiosa para evitar abusos en detrimento de los derechos humanos, garantizar la reinserción social y productiva femenina, dotar de instrumentos y recursos a la ley en materia de desaparición de personas y armonizarla con la legislación local son otras tareas que habremos de impulsar. 5. Defenderemos nuestra democracia frente a la tentación autoritaria. Quienes hoy están en el gobierno llegaron con reglas democráticas que, por cierto, impulsamos desde nuestra organización partidaria. Ahora pretenden debilitar las instituciones cambiando las reglas de participación política, acomodándolas a sus propios intereses, y eso es inaceptable. Defenderemos al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales estatales. 6. Estamos llegando a un punto sin retorno en materia ambiental por el cambio climático y la contaminación. Por ello, impulsaremos iniciativas para regular el plástico de un solo uso, garantizar el acceso universal al agua limpia, hacer obligatorio un programa de reforestación, promover las energías renovables, impulsar la economía circular, es decir, el aprovechamiento y reciclaje de residuos, y garantizar el bienestar y la protección de los animales. Primero las familias. Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Promoveremos y defenderemos todo lo que los beneficie y nos vamos a oponer a lo que dañe o ponga en riesgo su patrimonio, tranquilidad y futuro. Esta propuesta de agenda que hoy presentamos es fiel a este principio. No hemos recurrido al expediente fácil de oponernos a todo y por todo, ni al extremo sumiso y complaciente de defender lo indefendible. Hemos asumido un papel de un grupo parlamentario de una enorme dignidad, propositivo, creativo, nacionalista, responsable, que antepone el interés general al interés particular. Asumimos nuestra responsabilidad como una oposición que evita la confrontación y la división de los mexicanos. Le apostamos a construir y ofrecer propuestas a los problemas que más lastiman a las familias mexicanas y tener una comunicación efectiva con los ciudadanos. Finalmente, queremos hacer un respetuoso pero enérgico exhorto a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente a la mayoría parlamentaria, para que a la brevedad posible someta a consideración del Pleno los más de 200 dictámenes e iniciativas pendientes del Grupo Parlamentario del PRI y asimismo que en uso de sus facultades se solicite a las comisiones que no han dictaminado a que procedan a hacerlo lo más pronto posible.
Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Los compañeros de la fuente de la Cámara envían 3 preguntas. La primera son varias en una. La primera dice: ¿cuál es la postura general del PRI sobre la reforma penal? ¿Cuáles son las iniciativas que ayer Alejandro Moreno anunció que dejaría sobre la mesa? ¿Cuál sería la postura del PRI en torno a retomar la reforma al 108 constitucional sobre el fuero presidencial y el tema del financiamiento a partidos, así como las reformas al sistema de justicia? Con mucho gusto. Las iniciativas que hemos presentado y que hoy aquí se reseñan en esta parte de claridad en la definición de oponernos al populismo penal están en el documento que habremos de entregarle, pero queda perfectamente claro. Estamos en contra de que se vulneren, que se trastoquen los derechos de los ciudadanos. En lo que se refiere al financiamiento de partidos, aquí lo expresaba, qué casualidad, con las reglas que hoy tenemos se llega al gobierno, con las reglas que hoy tenemos construyen una mayoría en las cámaras de senadores y de diputados. Y ahora resulta que de repente se le ocurre a alguien, de una manera equivocada sin duda, visualizar de manera aislada un tema que tiene que verse de manera integral. Quieren discutir una reforma del Estado, quieren discutir una reforma política de fondo. Analicemos todos los temas. Qué casualidad que ahora quieren secar, quitarle el dinero a los partidos, es decir, llevarlos a la muerte por inanición, y se olvidan de otros aspectos que tienen que ver con una reforma política integral. Ya lo dijimos y lo reiteramos. Estamos dispuestos a ir a una discusión amplia, profunda, de una reforma política que le sirva a los mexicanos, pero que no trastoque la democracia. Sí, la democracia tiene un costo, pero si analizamos en términos cuantitativos lo que hoy tienen como financiamiento público los partidos en relación a los miles y 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 miles de millones que se reparten y que se entregan sin reglas y normas, me parece que no estaríamos proponiendo este tipo de iniciativas, al menos que lo que se quiera es matar por inanición a las organizaciones partidarias. Son fundamentales los partidos para la vida democrática. Sí estamos dispuestos a revisar todo, sí estamos dispuestos a tomar medidas de austeridad importantes, sí estamos dispuestos a ajustarnos y apretarnos el cinturón, pero no estamos dispuestos a que nos quieran matar por inanición. A eso no estamos dispuestos. Entonces, ya votamos en contra, y si viene otra iniciativa que quiera cercenar de manera dramática el financiamiento de los partidos, vamos a volver a votar en contra. Pues nada más faltaba que votáramos a favor. Entonces, en ese tema, esa es nuestra posición. ¿Algún otro cuestionamiento, Nessa? Lo del 108 constitucional sobre el fuero presidencial. A ver, nosotros aprobamos algo que nos mandó el Ejecutivo, así como vino lo aprobamos, ¿no? Entonces, esa va a ser la posición. Las libertades, las expresiones, las ideas que viertan las y los legisladores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen que estar protegidos. Tienen que estar protegidos. Pero no estamos cerrados a la discusión. Pero sí hay que recordar, el PRI aprobó lo que mandaron como iniciativa del Ejecutivo Federal. Es decir, le otorgamos, respaldamos lo que el Ejecutivo pidió. Entonces, no veo por qué ahora quieran otra cosa. Hasta ahí es donde estamos. Entonces, esa es la posición nuestra, ¿no? Yo pensé que nos iban a aplaudir por haberles apoyado, pero parece que no, ¿verdad? Adelante. ¿El presidente Alejandro Moreno dejó sobre la mesa algunas iniciativas?
Sí, están ya incorporadas las 7 iniciativas. Todas son orientadas a apoyar a las familias mexicanas, pero sobre todo a los más pobres. Y también a un segmento que hoy ve deteriorado su nivel de vida, a las clases medias. Ahí están, las mencioné, y están ya incorporadas en nuestra agenda legislativa. ¿Qué otra cosa? Muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿es un hecho que se va a concretar un bloque opositor como lo anunció el presidente del PRI, Alejandro Moreno, para frenar a la 4T? ¿O seguirán siendo una oposición sin estridencias y tomarán un papel más activo en contra de las imposiciones de la mayoría? La alianza del PRI es con la gente, con sus causas, con lo que le duele. Eso lo dijo el presidente ayer, con lo que nos lastima. Por supuesto que hay diálogo con otras fuerzas políticas. Por supuesto que de eso se trata la política. Pero no es una alianza para enfrentar a alguien en particular. No, es una alianza ideológica cuando haya coincidencias, en causas cuando haya coincidencias, para resolver problemas, para atender los reclamos de las y los mexicanos. Nunca una alianza para estorbar el desarrollo del país. No, las alianzas, lo reitero, tienen que ser con el pueblo, y el PRI está en esa línea de hacer alianzas con la gente. Y por eso nuestra agenda es una agenda de causas que tiene que ver con lo que lastima a las y los mexicanos. Entonces, pues no, ¿por qué se preocupan? Porque yo sé que esta pregunta la mandaron por ahí, la sembraron. Entonces, seguramente, pues no se preocupe, somos pocos, pero tenemos muchas ideas. ¿Qué otra cosa? La tercera y última pregunta dice, hoy Santiago Nieto dijo que hay denuncias de que recursos de la estafa maestra pudieron haber llegado a campañas políticas, entre ellas a las del PRI. Piden un comentario. No veo yo ninguna nota en ese sentido, no tengo información al respecto, yo creo que eso es absolutamente falso, En el tiempo en que ese tema se dio, pues ya hace muchos años, ¿verdad? Creo que en el 2005 o 2006, no lo sé, pero es absolutamente falso. Yo no tengo información que me permita hacer o aceptar una aseveración de ese tipo. En todo caso, que sean las instancias correspondientes las que se hagan su trabajo. Muchas gracias, sería todo, tanto a diputados como a los compañeros de la Fuente de la... Muchas gracias, compañeros, compañeras de la Fuente, gracias por permitirnos esta comunicación y este enlace. Buenas tardes.